el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. El aplauso más fuerte es para nuestro Señor Jesucristo. El breve espacio en que no estás es el título de este sermón, que algunos saben es el título de una canción muy famosa de Pablo Milanés, que grabó allá por finales de los años 70, principios de los años 80, que bueno, es un clásico quizá es el himno más representativo de la nueva trova cubana, junto con Pablo Milanés, el breve espacio en que no estás. Bueno, se ha grabado, recorrió todo el continente. Sí la conoce, ¿verdad? La canción. La de todavía quedan, la prefiero compartida. Antes que vaciar mi vida, no es perfecta, más se acerca a lo que yo. Sí, si no, crea que mi hijo Santiago canta así nomás porque sí, ¿eh? De alguien lo sacó. Muy conocida esa canción, el breve espacio en que no estás, que habla de una ausencia del ser amado, una ausencia necesaria, importante, y que sin embargo no está por un espacio de tiempo. Y hoy voy a hablarte de ese breve espacio, pero obviamente no de una persona, sino de Dios. De Dios. Porque todos hemos sentido un tiempo, un momento, una época donde aparentemente Dios no está. Donde no responde a nuestras oraciones, donde no nos da una señal. Si tú te has sentido así, si tú te sientes así hoy, no es extraño en los hijos de Dios, en las hijas de Dios, vivir un tiempo donde aparentemente Dios no está. Vamos a Juan capítulo 11, verso 21, para mostrarte esta verdad en una familia donde el hermano Lázaro enferma, y las hermanas mandan a llamar en calidad urgente a nuestro Señor Jesucristo, pero Jesús no se aparece hasta cuando ya llevaba 4 días de muerto. Y esto es lo que sucede cuando una de las hermanas se encuentra con Jesús. Juan capítulo 11, verso 21. ¿Lo tenemos? Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La Biblia no nos dice en qué tono lo dijo. Solamente sabemos lo que dijo, pero no sabemos en qué tono. Porque pudo haber dicho, Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. O se lo pudo haber dicho de manera de reclamo también. Señor, es que si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y no solamente lo hizo ella, poquito más adelante en el verso 32 aparece la otra hermana, María. Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dice lo mismo. Las dos estaban perfectamente conscientes que si Jesús se hubiese manifestado de manera oportuna desde su óptica, su circunstancia sería diferente. Estarían celebrando una fiesta en lugar de estar haciendo un duelo. Y nosotros hemos pasado por ahí. Nosotros le hemos dicho también a Dios, Dios, si tú te manifestaras, esto ya se hubiera arreglado. Si tú quisieras realmente, yo ya hubiera sanado. Si hubieras aparecido antes tu favor, tu unción, quizás no me hubiera divorciado, no me hubieran dejado. Mi familia no se hubiera dividido. Todos hemos sentido ese espacio, ese momento, ese tiempo donde Jesús no se hace presente. Y lo primero que quiero decirte de parte de Dios a la luz de su palabra hoy es que es necesario que entiendas que esa aflicción, esa tristeza, eso que tú estás pasando hoy, debes de entender que es por un breve espacio, es temporal, tiene fecha de caducidad. Nada malo es para siempre. Fíjense, vamos al libro de Génesis,
donde Dios va a hacer algo para mostrarnos esta verdad. La Biblia dice que cuando Dios ve que la maldad del hombre empieza a multiplicarse y cada vez va de mal en peor, va a tomar una medida muy drástica. Los hombres de la antigüedad vivían muchísimos años, por eso leemos que Adán vivió siglos. Pero fíjate lo que Dios hace en Génesis capítulo 6, verso 3, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios dijo, el hombre está haciendo mucha maldad. No, tenemos que ponerle fecha de caducidad a esa maldad, no pueden ser siglos. A partir de entonces, dice, el hombre vivirá máximo 120 años. Porque imagínense un dictador que durara 500 años en el poder. O sea, imagínate una suegra de 823 años. Entonces Dios puso límites. Yo creo que de ahí se desprende ese refrán de no hay mal que dure 100 años. ¿Sí? Yo creo que puede ser que se desprenda de ahí. Pero es la verdad. Y si estás tomando apuntes, apunta esto, por favor, y grábalo en tu corazón sobre todo. Solo lo bueno es eterno. Nada malo es eterno. Toda aflicción, toda dolencia, toda tristeza, todo duelo tiene fecha de caducidad. Solamente lo bueno es eterno. Vamos a la Biblia, vamos a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18 a partir del versículo 12, por favor. Cuando lo tengas decimos, aquí Dios hace algo bien extraño, fíjense. Dios le habla a Jeremías. O sea, le habla a Jeremías. Jeremías escucha la voz de Dios. Sabe que Dios le está hablando y Dios le dice, le habla para decirle, vete a tal lugar porque ahí te voy a hablar. Pues ya le estaba hablando. Qué extraño, ¿no? Que Dios le hable y te diga, oye, vete para allá porque allá te voy a hablar. Pues ya me estás hablando, Señor. Pero todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. Entonces le dice a Jeremías que vaya a un lugar en particular porque ahí le va a hablar. Y Jeremías era un hombre obediente. No cometió la imprudencia de decirle, pues ya me estás hablando, Señor. Y fue obediente y fue. Y esto es lo que sucedió. Jeremías 18 a partir del verso 2. Dice, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios lo llevó a ese lugar porque sabía que Jeremías, esperando la voz de Dios, tenía enfrente al alfarero, iba a observar lo que estaba sucediendo. Y Jeremías observa que el alfarero está haciendo una vasija y la deshace y vuelve a hacer otra y aún mejor. Y entonces es cuando Dios le habla y le dice, así es mi pueblo cuando está en mis manos. Puedo deshacer cosas y rehacerlas nuevas y mejores. Y si nosotros estamos en Cristo, estás en las manos de Cristo. Y debes de saber que en ese proceso hay pérdidas. Hay cosas que tienen que deshacerse. Hay cosas que el alfarero tiene que romper para hacer algo nuevo y mejor en tu vida. Y tú puedes decir, sí, entiendo los procesos, pero lo difícil del proceso que estoy viviendo es ya el tiempo. Ha sido muy largo. Llevo mucho tiempo batallando, llevo mucho tiempo sufriendo, llevo mucho tiempo con este conflicto. Mucho tiempo. Mucho tiempo según quién. Porque el tiempo es relativo. No medimos igual el tiempo. O sea, tú no mides igual el tiempo que lo mide un atleta olímpico. Para nosotros una centésima de segundo no es nada. Para un atleta olímpico es la diferencia entre el oro y no clasificar. Para ti 800 años puede ser una eternidad. La secuoya, esos árboles gigantescos, su adolescencia dura 800 años, imagínense.
Son adolescentes 800 años. Quizá está pensando que su esposo es secuoya, ¿verdad? Pero la verdad es que el tiempo es relativo. A nosotros nos preocupa que pasan los días, que pasan las horas y ese proyecto no se concreta. No logramos esa venta, no encontramos la pareja ideal. Pero Dios no se sujeta al tiempo. Dios es atemporal. De hecho, el tiempo se sujeta a Dios. En la Biblia, cuando se habla de tiempo, se usan dos palabras distintas, dos palabras griegas. Una es cronos y la otra es kairos. En español eso se perdió. Siempre que habla del tiempo, la palabra en español es tiempo, pero en griego no. Hay un cronos, que es el tiempo como nosotros lo entendemos, el que se puede medir, el que te dice ya vas tarde, ya no llegaste, ya pasó una hora. Eso es un cronos. Pero el otro es el kairos, que es el tiempo de Dios. Ese no se puede medir, ese se vive. El kairos de Dios sucede. Es el tiempo perfecto donde suceden las cosas que Dios dispuso sucedieran cuando tenían que suceder. Nosotros solamente nos medimos a través del cronos. De hecho, los griegos hicieron de Cronos un dios. Pero nuestro Dios es el Dios al cual Cronos se sujeta. Y nosotros tenemos que estar esperando los tiempos de Dios. Ese tiempo que no se mide, que se vive. El Cronos le decía a Marta y a María: han pasado 4 días desde que murió Lázaro. Pero el Kairos llegó en el momento justo para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso algo puede parecer tarde en Cronos, pero es perfecto en el Kairos de Dios. Vamos a Santiago capítulo 5, verso 11. Debemos de aprender a entender que servimos al Dios del Cronos y esperar su Kairos. Santiago 5:11. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Fíjate, se considera dichoso, bienaventurado a los que perseveran. ¿A los que perseveran a través de qué? A través de la aflicción, a través de las dificultades y a través del tiempo. Porque solamente en el tiempo se prueba la resiliencia, se prueba la fidelidad. Y hay bienaventuranza en perseverar. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Fíjate lo que dice la Biblia, dice: fíjense, todos conocemos la historia de Job, de su sufrimiento, de las adversidades que tuvo que soportar. Y yo no quiero minimizar quizá lo que tú estás pasando, pero difícilmente estás pasando lo que pasó Job. Porque Job perdió todo. Perdió sus bienes materiales, perdió la salud, lo único que no perdió fue la razón. Es lo único que le faltaba perder. Perdió a sus hijos, 7 hijos en un solo día. Imagínate. Y si ustedes conocen esa historia, y fíjense cómo él perseveró, se mantuvo fiel. Dice, pero fíjense qué bueno y qué misericordioso es Dios. Porque fíjate cómo acabó. Nosotros cuando hablamos de Job, inmediatamente nos imaginamos a Job todo con llagas, tirado en el suelo, ¿sí? Y su esposa diciéndole: ya, renuncia a Dios y muérete. Viene esa imagen de Job. Difícilmente viene la imagen del Job al final. El Job que fue recompensado. Y fíjate qué increíble. Job perdió todo y Dios le multiplicó todas las cosas. Perdió 7 hijos. Y Dios le dio otros 7 hijos. Entendemos los que somos papás que un hijo no sustituye a otro. No sustituye a otro. Pero si tenemos visión de reino, nos daremos cuenta que en este mismo instante, mientras estamos platicando tú y yo, Job fue un hombre justo. Si él no hubiera perseverado, se va a la presencia de Dios y va a pasar toda la eternidad con sus 7 hijos. ¿No es cierto? Pero como perseveró, en este mismo instante está en la presencia de Dios, gozando de salud eterna, de bendición eterna, no con 7, sino con 14 hijos. Entonces le terminó yendo mejor. Le terminó yendo mejor y para toda la eternidad. Todos hemos experimentado ese breve espacio. Aún Jesús,
clamó en el Getsemaní: Padre, ¿por qué me has abandonado? Aún Jesús. ¿Y por qué Jesús sintió que lo había abandonado el Padre? Porque era necesario. Era necesario que Él cargara con todos nuestros pecados para poder lavarnos, para poder reconciliarnos. Era necesario, no había otra opción. Solamente la sangre del 3 veces santo podía hacer eso. Era necesario. Si tú le preguntas al Señor: Señor, ¿por qué me has abandonado? El Señor no te ha abandonado. El Señor no abandona a ninguno de sus hijos. Entonces, ¿por qué estoy pasando por esta aflicción? ¿Por qué estoy pasando por esta necesidad? ¿Por qué estoy pasando por este sufrimiento? Porque es necesario. Yo recuerdo que cuando yo llevaba a mis hijitos a que los vacunaran de bebés, yo sufría. Yo sufría. No, yo creo que sufría más que ellos. Pero lo que más me hacía sufrir no era que sabía que les iba a doler el pinchazo. No, mi sufrimiento era que siempre que los inyectaban, me volteaban a ver con cara de: ayúdame, papá. Quítame a este hombre de bata blanca perverso. Y que mi hijo viera que yo no hacía nada. Que lo dejaba. Es más, lo agarraba a él. Lo sujetaba para que el otro lo pinchara. ¿Por qué hace eso un padre? Porque es necesario. Porque no había otra opción. Por un bien mayor. ¿Por qué Dios permite esto? Porque es necesario. Es necesario para que acabar en tu vida con un mal hábito, con una mala relación, para detener una inercia que a la larga te va a destruir, para tocar una generación que todavía no nace en sus caminos que son inescrutables. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, por favor, rápidamente. 2 de Pedro capítulo 3, a partir del verso 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años. Fíjese nomás, usted dice que se tardó mucho ya el Señor. O sea, la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años para nosotros. Y 1000 años para nosotros es como un día para el Señor. Entonces, cuando piensas es que Dios ha tardado mucho, ¿según quién? Si Dios voltea a ver y dice: si apenas lleva 2 días con esto. Eso me recuerda un chiste que escuché una vez de alguien que le oró al Señor y le dijo: Señor, me amas mucho, 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 con todo mi corazón. ¿Y eres mi padre proveedor? Sí. ¿Me das $1,000,000? Dice: sí, mañana te los doy. El Señor, fíjate lo que dice el verso 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, como nosotros entendemos que ya se tardó. Ya se tardó en traer la sanidad, ya se tardó en traer el perdón, ya se tardó en traer la reestructuración, ya se tardó. Dice: no se ha tardado, según tú se ha tardado, porque no entiendes correctamente. Dice: más bien Él tiene paciencia de ustedes. Fíjate nomás, resulta que el que tiene paciencia es Él. Realmente el que está teniendo paciencia es Él. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie muera, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si Dios está permitiendo algo que te aflige en la vida, es para tu bien. Y todavía está teniendo paciencia Dios para que cambies. Para que cambies, para que puedas recibir todas sus bendiciones. Y continúa en el verso 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, las promesas de Dios, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. La espera, esos espacios donde Dios está trabajando en nosotros en el silencio, significan una sola cosa, dice la Escritura: salvación para tu vida. Y la palabra salvación en griego es soteria, que no significa únicamente la obra salvífica de Jesús. Tiene otras implicaciones: prosperidad, protección, sanidad. Si Dios permite algo en tu vida desagradable, es por un bien mayor. Si hubiera otra vía mejor, Él ya la hubiera tomado. Porque la Escritura dice que si no nos negó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo nos va a dar todas las demás cosas?
si nos permite, es para salvación, para liberación, para sanidad, para prosperidad, para alcanzar generaciones que están a 1000 años de distancia todavía y para detener toda una inercia de pecado de una bola de nieve que nos viene persiguiendo generacionalmente. Pero debes de saber que ninguna historia de un hijo de Dios acaba con el corazón destrozado. Ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios termina con el corazón roto. Tal vez tu infancia fue terrible. Tu pasado, quizá tu presente es terrible. Pero no ha sido fatal porque Dios ha estado contigo. Porque Dios no te ha abandonado ni un segundo, aunque tú creas que sí. Y la prueba está que no ha sido fatal, que aquí estamos reunidos en la casa de Dios y levantamos las manos para adorarlo y para bendecirlo. Eso prueba que no ha sido fatal. No ha podido minar nuestra fe. No ha podido alejarnos de los caminos del Señor. Aquí estamos. No es fatal. Y yo no te puedo hacer una promesa irresponsable el día de hoy. Me encantaría decirte, hoy es el día de tu liberación, es el día de tu milagro, es el día de tu sanidad. Me encantaría decírtelo, pero sería irresponsable de mi parte porque yo no lo sé. Yo no te puedo decir eso. Ni te puedo decir este año. No puedo, porque yo no conozco el kairos de Dios. Pero sí sé algo, que no va a haber nada en tu vida que no puedas enfrentar y que no puedas superar. Y eso lo sé porque es una promesa de parte de Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Y aquí es ponernos en perspectiva también en relación al sufrimiento. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Eso que tú estás viviendo, esa quiebra, esa separación, ese divorcio, ese problema legal, ese problema de salud, no es ajeno al género humano. Muchos lo hemos vivido. Muchos lo estamos atravesando. No eres el único como para que te rasgues las vestiduras. Muchos lo viven y lo vivirán. Dice, es común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Más bien, cuando llega la tentación, Él dará una salida a fin de que puedan resistir. Así que tú debes de tener esa convicción. No importa lo que tengas que enfrentar el día de hoy, el día de mañana, el próximo año. Tienes una promesa del Todopoderoso. Dios no va a permitir que vivas algo que no puedas soportar. Y si ve que no lo puedes soportar, es capaz de abrir un mar para que tú pases a través de él. Pero tienes esa promesa. Romanos capítulo 8. Ahora bien, verso 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien lo ama. Todo termina siendo para bien de quienes aman a Dios. A José sus hermanos lo aventaron a un pozo y terminó siendo para bien. Moisés huyó al desierto y terminó siendo para bien. Aún nuestras malas decisiones Dios las toma, las rompe, les pone barro y terminan siendo para bien. Pablo está hablando de eso a la iglesia y dice, todo termina para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿qué puedes decir una vez que lees esto, que has sido llamado, escogido, amado, protegido, revestido para ser transformado a la imagen de Cristo? O sea, ¿qué puedes decir? Pues lo único que puedes decir es que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién te acusará si Dios te eligió? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido si Dios es el que justifica? ¿Quién te puede condenar si el que te condenó envió a Cristo Jesús, que murió por ti, resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por ti? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede apartar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Nada. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Y estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni el pasado, ni el presente, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarme nunca del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, Dios nos dice, no te canses de hacer el bien. Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no te das por vencido. Es una promesa de Dios. Dios sabe que a veces te cansas de intentarlo de nuevo. Dios lo sabe. Y por eso te está hablando hoy. Y te está diciendo, yo ya tengo un calendario donde yo ya marqué el día de la bendición. Yo ya marqué el día de la prosperidad, ya lo tengo marcado. Tú no sabes cuál es, pero yo sí sé cuál es. Y te puedo decir algo. No te canses de hacer el bien. Porque te prometo que si no desfalleces, vas a cosechar. Va a llegar el momento de la cosecha. No te rindas, viene el Kairos. Y entonces leemos esto, ¿y lo crees o no lo crees? Tienes que preguntarte, creo en esa palabra, no, porque si lo crees, en Cristo eres más que vencedor. En Cristo eres más que conquistador, dice otra versión. Entonces deberías de vivir como vencedor, deberías de hablar como vencedor, deberías de levantarte como vencedor, no como fracasado, no como alguien fracasado, no como alguien deprimido. ¿Por qué? Porque creemos en esta palabra. Creemos en esta palabra. A pesar de los pesares, a pesar de las aflicciones. Vamos a Josué capítulo 23, verso 14. Josué 23, 14. Y fíjense, normalmente cuando hablamos de Josué cuando está conquistando Jericó, cuando toma la estafeta de manos de Moisés, de Josué guerreando. No, este no es ese Josué, este es un Josué anciano, Josué viejo ya. Él va a morir y manda a traer al pueblo, porque quiere dejar algo escrito. Y fíjate lo que dice: por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no faltó a ninguna de ellas. Este hombre que tuvo victorias y que tuvo derrotas, que tuvo aciertos y que tuvo desaciertos, que tuvo desazones, que la Escritura dice que llegó un momento que su corazón se hizo como de agua, se derretía de desesperanza. Al final de sus días, junta al pueblo y junta a sus soldados y dice: quiero irme de esta tierra dejando constancia que Dios no dejó de cumplir ni una sola de sus promesas. Que en mi tiempo, en mi breve tiempo de vida, por el tiempo que yo transité en esta tierra, con subidas y con bajadas, hoy me despido de ustedes dando testimonio que Dios cumplió todas sus promesas al pie de la letra. Y nuestro Dios es el Dios de Josué. Puede parecer que ha pasado mucho tiempo, y puede ser que en nuestro tiempo haya pasado mucho, pero si ha sido así, amada iglesia, es porque Dios tiene buenas razones para ello. Y es entonces cuando tienes que preguntar cómo vamos a transitar por este breve espacio que vamos a estar en esta tierra. 85, 90 años, 100. ¿Cómo? ¿En angustia, lamentándote, quejándote, o en victoria? Confiando en el Señor. Fíjense, a mí y a mi esposa, cuando éramos jovencitos, porque jóvenes seguimos estando, nos encantaban los juegos extremos. Me encantan las montañas rusas. Ahora ya no puedo subir porque tengo una operación de cervicales,
Fue lo primero que le pregunté al doctor, ¿y me voy a poder? No, ya no va a poder. Bueno, ahora ya nomás las veo. Y ahora cuando me quedo esperando a los que se están subiendo, me quedo observando y me doy cuenta que hay dos tipos de personas en las montañas rusas. El primer tipo de persona es los que la sufren. Pero la sufren de una forma que yo me pregunto, entonces, ¿para qué se subieron? ¿Para qué se subieron? O sea, van gritando, por favor, paren el juego, agarrados de la falda de con quien van ahí, con los ojos cerrados, aterrorizados. Y yo, pobres hombres, ¿por qué se subieron? Y he llegado a la única conclusión lógica. Para que sientan ese nivel de terror es porque piensan que algo les va a pasar. Piensan que se van a salir del juego, que el carrito se va a descarrilar, porque de otra manera no es explicable tanto terror. Pero luego hay otro grupo de personas, son los que la gozan. Son los que la gozan. Y ellos van con los ojos abiertos, van viendo todo, ven una vista espectacular, que se la pierden los que cierran los ojos. Y además las montañas rusas son muy cortitas, el promedio de una montaña rusa es de 2 minutos, no más. Para algunos es una eternidad de horror, otros es un instante. Pero los que la gozan hacen una cosa increíble: levantan las manos. Viene la curva y levantan las manos. Viene la peor bajada y levantan las manos. ¿Cómo pueden hacer eso? Porque de alguna forma se sienten seguros. Confían en el ingeniero que la hizo, confían en el operador, confían en la materia prima del carrito, confían y saben que ya va a acabar. Y tienen otra perspectiva del viaje. Ven cosas que los demás no. Pueden anticiparse a lo que viene porque lo están viendo. Bueno, la vida es como una montaña rusa. Hay subidas y bajadas. Hay curvas inesperadas. Pero los hijos y las hijas de Dios no vamos en un carrito de metal. Estamos en el cuenco de la mano del Todopoderoso, que prometió que nunca nos iba a dejar, que nunca nos iba a abandonar. Los hijos de Dios enfrentamos las bajadas y las curvas con las manos levantadas. Y además, espérenme que se pone mejor. Y además, los desgraciados de las montañas te toman una foto en el peor momento. Escogen la peor curva, la peor bajada, en el peor instante y te toman una foto. Y ahí es donde luego vas a las fotos y te diviertes de que ves al otro. Pero los expertos, los que confían, los que ya han probado que no va a pasar nada, son los que salen siempre con las manos arriba. Algunos, fíjense, mi esposa y yo nos oíamos tantas veces que hasta ya sabíamos dónde iba la foto. Y hacíamos hasta payasadas, salíamos así como si estuviéramos dormidos. O tomándonos un café. Esto se hace únicamente con la experiencia. Con la experiencia de que sabes que es un breve momento, que va a pasar. Y que estás en las manos de Dios. Si Dios te tomara una foto ahorita, en esa bajada, en esa curva que te agarró, ¿cómo saldrías? Pregúntatelo. Porque los hijos de Dios no importan las bajadas, no importan las curvas, las vamos a pasar con las manos levantadas. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.